Saludo a Julio Mirazón, especialista laboral de la empresa Arismendi. Hola, Julio. ¿Qué tal, Eduardo? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Mucho que no nos vemos. Es cierto, Qué es cierto. Y pasaron cosas. Y pasó mucha agua debajo del puente. Sí. Bueno, pero acá estamos. Acá estamos, claro, que es lo importante, y con la amistad intacta. Así es, así que es. Lo importante. Así es. La familia, el chico, ¿bien? ¿Los chicos? Bien, por suerte. Ya un hombre, ¿no? Bien, sí, ya trabajando, estudiando, muy bien. Empezando a hacer su camino. Claro, ¿no? claro. Que eso, mirá, por eso hay que informar bien, y nos metemos en el tema laboral y el primer empleo de los jóvenes, ¿verdad? Por un lado, lo que siempre hablamos con vos, el empresario dice, yo necesito gente, Eduardo. Sí. Y no contrato, pero si necesitas, porque no. Hay condiciones que si acá no cambian, yo optimizo a quien tengo. Sí. Y ahí se complica la historia cuando tengo que pagar horas extras porque entran en ganancias. Entonces, en algunos casos terminan pagando en la informalidad esa hora extra, pero termina. Entonces, y del otro lado tenés chicos que dicen, y el primer empleo es difícil porque no hay trabajo. Acá es cuestión de sentarse a una mesa y entender, y que entiendan quienes llevan adelante alguna elaboración o reforma de leyes, y empezar, ¿por qué no por la laboral? ¿Qué opinas vos? Sí, entendiendo también que el trabajo es lo que en muchos casos, la generalidad de los casos, le da estructura a la vida de la gente, y en el caso de la gente muy joven tiene una vinculación directa. Esto que estoy diciendo es tan elemental que digamos, pero parece que hay quien no lo entiende. Con la educación es fundamental, ¿no? Lo que vos mencionabas recién, Eduardo, son condiciones mínimas de empleabilidad, y que hacen no solamente a la formación técnica, a los conocimientos, a los saberes, sino también a otro tipo de competencias que están vinculadas con la actitud y con el respeto y con el cumplimiento de ciertas normas que realmente no es el mismo que hace un tiempo. Uno pareciera que se quedó en otra época, pero realmente son condiciones que se dan en cualquier sociedad mínimamente organizada, ¿no? Sí. Porque, a ver, y haces bien en decirlo, porque si vos en la escuela, quien te forma, por supuesto, el hogar y la escuela, bueno, no importa si saludo o no a quien ingrese al aula, no importa si estoy bien sentado o mal sentado, bien presentable, higienizado o no, no sos empleable mañana. No, por supuesto, y todas esas cosas que algunos lo pueden ver como, no sé, como formalidades, como cosas, tienen su razón de ser. Tienen su razón de ser, y después de alguna manera uno lo advierte quizá un poco tarde, ¿no? O sea, la vida misma, ¿no? Le va enseñando. En base a tu experiencia, esto que conté, necesito pero no contrato, la industria del juicio, etcétera, ¿es una realidad? Sí. Por ejemplo, lo que sería bueno, una de las medidas a tener en cuenta, Eduardo, es el régimen de pasantías y de prácticas formativas, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, de a poco se podría empezar a mejorar ese tema, porque realmente el empleador sabe, o por lo menos tendría que estar tranquilo cuando incorpora a un joven, sabiendo que no va a tener una contingencia laboral. El actual régimen legal no le da esa tranquilidad. El aprendiz también. Sí, bueno, además está el tema. Yo cuando hablo del régimen de pasantías a nivel nacional, pone el foco, por ejemplo, en estudiantes de educación superior, básicamente universitarios, pero también hay una cantidad de chicos, de chicas que no necesariamente van a seguir una carrera universitaria, y hay que formarlos quizá en oficios que también les permitan abrirse camino, ¿no? En algún momento. Y después está lo contingente, ¿no? Lo contingente, lo que ya sabemos, que a partir de marzo del año pasado, con todo lo que estuvo sucediendo, hubo una gran, pandemia de por medio, emergencia sanitaria, como lo quiera llamar, hubo una gran profusión de normativa reglamentaria sobre este tema,
sobre temas laborales en general, sí, ¿no? Sí. A eso estoy apuntando, y se ha llegado, y es una situación que está vigente ahora, que si querés lo podemos mencionar así muy, muy brevemente, al tema de las indemnizaciones, porque a partir de mediados del 2020 se prohibieron directamente los despidos. Es decir, se prohibieron los despidos y ya desde diciembre del 2019... La doble indemnización claro, después. Ahí, vino antes. Es decir, mirá. Una de las primeras medidas, el actual gobierno asume el 10 de diciembre del 2019. El 13 de diciembre del 2019 sale la reglamentación que duplica las indemnizaciones por despidos sin causa. O sea que esto viene ya ni bien arranca, comienza el actual gobierno, se hace cargo de la administración, después viene la pandemia, febrero, marzo del 2020, y a mediados del 2020 directamente se decide prohibir los despidos. Vos recordará que esto vino de la mano de una discusión, de un cortocircuito que tuvo el presidente con la gente de Tequint, y porque habían despedido una cantidad de obreros de la construcción, y a los pocos días sale esa prohibición generalizada de despido que rige hoy, Eduardo. Ahora, de hecho, la persona, vamos a un caso, tengo un taller, una fábrica, me quedé sin clientes, cuarentena, etcétera, bajé las persianas. Sí, por falta de trabajo. No tengo trabajo. No está prohibido. ¿Qué hago con el personal? Bueno, lo siento, le explico, dice, mire, no trabajo, muchachos, ustedes lo saben, ¿qué hacemos? Bueno, ahí está el tema, es decir, la prohibición, Eduardo, no es solamente de despido simple, sin causa, digamos, de una decisión del empleador que siempre existió en el derecho laboral argentino, es decir, el empleador puede despedir libremente, pagando las indemnizaciones que corresponden. Eso está prohibido. Ahora vamos a explicar muy brevemente cómo funciona esto en la práctica, pero también están prohibidos los despidos por falta o disminución de trabajo. Con lo cual realmente... ¿Y quién paga ahí? Ahí entonces lo que hay en la realidad muchas veces es una fuga tanto del empleador como del trabajador hacia otras formas de desvinculación, que es a través de acuerdos, en algunos casos formales, en otros no tanto, pero digamos acá el tema es que pierde autoridad la ley también, porque realmente si no se cumple, ¿para qué también se dicta, ¿no? En otros casos, lo que tenés, porque ahora vamos a explicar muy brevemente cómo funciona esto, lo que tenés es una normativa que también a lo largo de la emergencia sanitaria ha ido evolucionando o ha ido cambiando al menos, y el cuadro que tenés hoy es este. En caso, como te decía recién, tanto la prohibición de despidos simples como la llamada doble indemnización están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero hay que hacer dos precisiones. Una es la siguiente. En primer lugar, que tanto la doble indemnización como la prohibición de despidos no rige para los trabajadores que comenzaron a trabajar a partir del 13 de diciembre del 2019. Sí, para los más antiguos. Se mantiene la protección para el trabajador que tiene más antigüedad. Pero para adelante no. Para adelante no. Y el otro tema que es muy importante es la llamada doble indemnización, que al comienzo obviamente era un 100% de las indemnizaciones. Es decir, para tomar un caso como ejemplo, tengo un trabajador con 10 años de antigüedad. Rápidamente, indemnización por despido es un mes de sueldo por cada año de antigüedad, le tengo que pagar 10 meses de sueldo, más eventualmente el preaviso, que será, por ejemplo, 2 meses de sueldo más, con lo cual le tenía que pagar 12 meses a números gruesos, ¿no? de indemnización, por indemnizaciones normales, y 12 meses más al comienzo de la vigencia de esto, que era la doble indemnización, el 100% de recargo. Bueno, a partir de enero de este año,
salió un decreto que redujo el tope, el recargo, no obviamente las indemnizaciones normales, lo limitó a 500.000 pesos. Esto, bueno, fue, digamos, algún tipo, me imagino, algún tipo de alivio, claro, sí. Pero vos tenés esta otra pregunta que se hacen los empleadores en la práctica, pero ¿cómo es esto? Porque el despido está prohibido, pero tengo la doble indemnización. ¿Cómo se puede aplicar una doble indemnización a algo que no puedo hacer? Bueno, el tema es así, porque la prohibición está dirigida al empleador. ¿Qué significa esto? Yo despido al trabajador y digo, le voy a pagar todo. Y el trabajador, supongamos que me dice que esto pasaba al comienzo de toda esta normativa de emergencia, después se fue diluyendo. El trabajador dice, no, ¿cómo me despide? Voy a la justicia laboral, pido una medida cautelar de no innovar y me reincorpora en el empleo. Bueno, esto no lo hace el 95% de los trabajadores por una cuestión de sentido común, porque dice, si no me quieren en el lugar, ¿a qué voy? Aunque obtenga una medida, entonces, ¿qué hago? La doble indemnización es una opción del trabajador. Está bien, yo convalido el despido de mi empleador, pero me tiene que pagar la doble indemnización. Así funciona este sistema. Sí, la verdad que... Bueno, y después te preguntás por qué no contratan, entre otras cosas por esto. Contame, y no te quiero tomar demasiado tiempo, Julio, el tema grupos de riesgo. Bien. Sí, porque me preguntan todo el tiempo, ¿viste? Dicen, no, por razones de salud, en algunos casos mayores de 60 años, los habían eximido de ir al lugar presencial por el tema pandemia. Bueno, ¿y ahora cómo queda esto? Bueno, esto también obviamente tuvo una evolución. Al comienzo de la pandemia apareció una reglamentación justamente cuando fue la cuarentena más rigurosa, que eximió de ir al lugar presencial de trabajo, a un conjunto de personas que se suponía que la circulación de estas personas representaba un peligro para ellas y para terceros, obviamente, en el caso de que son los llamados estrictamente grupos de riesgo. Menciono, por ejemplo, 4 o 5 grupos, supongamos, personas con problemas cardiorrespiratorios, personas con obesidad, personas asmáticas. Y hay casos, ahí te menciono todo, ahora te menciono todo. Y 3 grupos que los menciono expresamente por lo que te voy a decir en un instante nada más. Por ejemplo, personas, pacientes oncológicos, trasplantados y personas inmunodeficientes. Y después tenías también el caso de las empleadas embarazadas y de los trabajadores mayores de 60 años. Ahora bien, hay que hacer una... ¿Hombre-mujer ahí? Sí, hombre o mujer. 60. Hombre o mujer, 60 años o más. Estaba en principio eximido, salvo el personal de salud, con algunas salvedades, pero bueno, la regla general era que la persona que tenía más de 60 años estaba eximida de trabajar, justamente por ese tema de edad del que estamos hablando, pero el empleador podía convocar a trabajar a una persona de 60 años que no estuviera en grupos de riesgo, en el caso de que considerara que esa persona era esencial para trabajar. Yo no me voy a olvidar de una pregunta que me hicieron. Tengo doctor, me dice, un maestro panadero, me dice, que es el que le da las directivas a todos los trabajadores y tiene más de 60 años. Bueno, ese lo puede convocar, le digo. Eran los casos que... Bueno, ahora ¿qué pasa? Durante unos meses esa fue la situación. Este año se dicta una resolución que, respecto de estos grupos de personas, dispuso que si se aplicaban una de las 2 dosis de la vacuna anti-COVID y pasados 14 días de esa vacunación, el empleador los podía convocar a trabajar, salvo el personal de salud, que se tenía que aplicar las 2 dosis. Pero la resolución tenía un artículo muy envenenado en la redacción, muy extraño, en el cual dejaba abierta la posibilidad de que por determinadas razones el trabajador considerara, digamos, que tenía derecho a no vacunarse,
más allá de que tuviera la posibilidad de aplicarse la vacuna, con lo cual habría un nuevo frente de conflicto con los empleadores. Esta última resolución que te digo, Eduardo, es de abril, y a medida que se fue vacunando la gente y se fueron abriendo todas o se fueron dando distintas aperturas de todo este problema, de a poco la gente se fue incorporando al trabajo. Viste que se habilitó también el transporte público, pero ayer salió un decreto en el boletín oficial que de alguna manera casi pone fin a todo esto, porque dice los únicos, digamos, de los cuales se mantiene la dispensa, lo cual significa que todos los demás tienen que volver a trabajar, son las personas inmunodeficientes, pacientes oncológicos que te mencionaba recién, y los trasplantados, que es lógico, que están en una situación realmente muy complicada, ¿no? Julio, siempre es un placer hablar porque sos bien didáctico, entonces uno entiende. Bueno, ¿viste? Gracias. No son Eduardo, temas sencillos. Es la idea, no son por temas supuesto, sencillos, la verdad que no. Bueno, Julio Mirazón es asesor laboral en Arismendi. Saludos a la gente allá, Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. 13:20 la hora en la República Argentina. Aquí estamos en Radio Perfil hasta las 14 horas.